Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Coratrés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy vamos a hablar un tema, mis hermanos, sobre lo que ofrendas al Señor. Para eso les invito a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, cuando el Señor nos habla de esta parte, no solamente está hablando del asunto económico, que cuando nosotros demos una ofrenda, el Señor también habla de aquella cosa que nosotros le ofrendamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando tú propones en tu corazón darle tiempo a Dios, tienes que hacerlo pero de corazón, mis hermanos, mis hermanas. Si ustedes han propuesto darle tiempo al Señor, han propuesto en su corazón ir a la iglesia, ir a escuchar palabra, darle un tiempo a Dios, que ese tiempo que ustedes le han prometido al Señor, que sea del corazón, pero que sea un tiempo realmente destinado para escuchar su palabra, destinado para escuchar lo que Dios quiere entregarnos mediante su palabra, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le demos a Dios. No solamente habla de ofrendas, sino de aquel tiempo que Él espera que tú le des, pero que sea de corazón. Cuando tú le das ese tiempo, el Señor te va a amar, el Señor te va a bendecir, porque tú le estás dando un tiempo de realmente bueno y lindo para Él. Entonces el Señor, cuando tú le das ese tiempo, tú recibes bendición porque lo estás dando con alegría, y el Señor ama al dador alegre. En 1 de Corintios 3, del 10 al 12, dice, mis hermanos: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto decía Pablo, mis hermanos, y esto nos habla Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas. El que está al frente, mis hermanitos, es el perito arquitecto. Es el que trae la doctrina de Dios, pero cada uno decide qué es lo que le quiere ofrecer a Dios. Si quiere edificar su cuerpo, su casa, su hogar, de heno, de piedras preciosas, de madera, de hojarasca, cada uno, mis hermanos, decide qué darle al Señor. Si yo quiero una casa fortalecida, si yo quiero una casa de oro, de piedras preciosas, escucho palabra, hago su palabra, comienzo a involucrarme más en las cosas de Dios, comienzo a darme más, y mi casa y mi templo, mi familia, mi hogar, cada vez van a ser mejor, van a estar más fortalecidos. Es ese tiempo que tú le dedicas al Señor, ese tiempo que tú le das a Dios, es el tiempo que se va edificando en tu casa. Mientras tú más tiempo le des a Dios, tu casa cada vez se va robustiendo, se va haciendo más fuerte. Ya no será de hojarasca, ya no será de madera, sino de piedras preciosas, de oro. Se va haciendo cada vez más dura, más fortalecida en la fe de Dios. En 1 de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Tu obra va a ser probada algún día. Si tú dices seguir a Dios, tu fe va a ser puesta a prueba en algún momento. Pero si tu casa está edificada sobre la hojarasca, cuando llegue ese momento de prueba, ese momento de fuego, se va a quemar fácilmente. ¿Y cómo tú fortaleces tu casa, fortaleces tu hogar y te fortaleces tú sobre todo? Haciéndola de piedras preciosas, haciéndola de oro. Y eso solamente lo consigues con Cristo, acercándote más y más. Si tú propusiste darle un tiempo a Dios, propusiste, digamos, ir los domingos a escuchar palabra, que cada día sea más fortaleciéndose. Y mientras más asistas a escuchar palabra de Dios, mientras más le des tiempo a Dios, lógicamente tu casa, tu hogar, tu familia se va a ir fortaleciendo mucho más. Pero si solamente te asomas a la iglesia una vez al mes o de repente, y peor, no le das tiempo, lógicamente tu casa va a ser de hojarasca, y cuando venga el momento de la prueba va a ser fácilmente quemada, mis hermanos. A eso se refiere. Pero si tú cada vez te involucras con el Señor, cada vez te fortaleces, cada vez que tú escuches palabras, te vas llenando de conocimiento, te vas llenando de gozo, te vas llenando de paz, y te da todas aquellas cosas que el Señor te da: paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando venga ese momento de prueba, tú vas a resistir, porque tu casa ya no es una casa de heno, tu casa ya no es de hojarasca, sino que tu casa es de oro. Entonces, si tu problema, por citar un ejemplo, si tú tienes un problema con el carácter,
Si te acercas a Dios, Dios cada vez te va a ir puliendo y te va a manifestar su gloria, cambiando ese carácter. Y cuando te llega el momento de la prueba para poner por manifiesta si has cambiado, lo vas a pasar. Pero si solamente vas acercándote a Dios de vez en cuando, muy de repente, cuando llegue ese momento de prueba para probar tu carácter, vas a caer. El Señor te hace pasar una prueba de acuerdo a lo que tú estás entregándole al Señor. Y qué bonito que tú estés fortalecido en el Señor, que cuando venga el momento de prueba, el fuego no va a quemar tu casa. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice, mis hermanos, así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No destruyas el templo, más bien cada día brillántalo, cada día aliméntalo, púlelo, límpialo, y eso solamente lo haces con Cristo. Mis hermanos, no destruyas el templo. Y cuando se habla de templo, no solamente está hablando de nosotros, mis hermanos, también el de tu familia, también el de tu esposa, el de tu esposo. Un caso muy particular, mis hermanos, hace algún tiempo, pues, escuché este testimonio de que este varón se había acercado, la esposa se había acercado al Señor y comenzó a utilizar sus ropas con una falda larga, a cubrirse el cabello, a ofrendarle al Señor. Y este varón pues no estaba todavía fundamentado en la palabra de Dios. Y la comenzó a agredir a la esposa verbalmente, que se ponía esas ropas, que esa es muy anticuada, y atormentarla. Entonces terminó, mis hermanos, a esta esposa pues alejándola de las cosas del Señor. Ella nuevamente comenzó a vestirse con ropas no adecuadas, con pantalones apretados y ese tipo de cosas. Entonces destruyó el templo del Señor. Entonces eso acarrea una maldición para nosotros. Más bien, si nosotros tenemos una esposa que le está ofrendando al Señor oro, nosotros no debemos destruirla más. Más bien, mis hermanos, cada día incitar a los demás que sean como ella. Entonces es lo que nosotros tenemos que llegar a ese lugar, que si el Señor nos ha dado una esposa que le ofrenda oro, nosotros también tenemos que llegar a ese lugar de ofrendarle oro, no solamente con palabras, sino con nuestra presencia, con nuestro corazón. No destruyamos a una persona que está sirviéndole a Dios, tal vez haciéndola sentir mal o haciéndola sentir que se avergüence. No destruyamos ese templo porque nosotros vamos a ser destruidos, porque es una persona que le está dando oro al Señor. Y si nosotros destruimos eso, acarreamos una maldición, mis hermanos. En primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor dio un rescate por tu vida, igual que por la mía. Él dio a su Hijo sin mancha, mis hermanos, sin mancha. Y el Señor quiere que nosotros nos ofrendamos a Él también sin mancha. Que ese tiempo que tú le vas a dedicar al Señor sea sin mancha. Si tú ese momento que vas a escuchar palabras, ese momento debe ser sin mancha. Apaga tu teléfono, desconéctate del mundo y escúchalo a Dios. Porque si tú no le estás ofrendando al Señor limpiamente tu tiempo, no es una ofrenda que le estás dando como el Señor dio hacia nosotros, una ofrenda limpia. Si vas a escuchar palabra, apaga tu teléfono, desconéctate del mundo y pon tu confianza, tus oídos, tu mente al Señor, para que el Señor te bendiga. No contamines ese tiempo, no te distraigas en otras cosas. Si vas a escuchar palabra, siéntate a escuchar palabra, escucha palabra, no te distraigas con nada, que sea sin contaminación ese tiempo, mi hermano. Así también el Señor quiere que nosotros seamos limpios, no solamente por fuera, por dentro. Lo más importante, por dentro y por fuera, mis hermanos. Mucho se ha hablado sobre la vestimenta, que sí es importante, que el Señor mira el corazón. Sí es verdad, el Señor mira el corazón, pero también ve lo de afuera. El Señor no quiere a medias. Así como llevas tu corazón limpio, Él también quiere que seas limpio por fuera. Tú cuando vas a comprar algo al comisariato, tú no solamente te fijas lo de adentro, también te fijas lo de afuera, que esté bien presentado. Si no, no te lo llevas. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a una persona del mundo, solamente en sus vestimentas nosotros podemos dar cuenta si es una persona que está en esos lugares de perdición o es una persona, digamos, que sigue a Cristo. Asimismo, los que somos servidores de Cristo, nosotros somos la diferencia.
Nos diferenciamos no solamente en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, también en nuestra presencia. Porque así como nosotros somos dentro, también expresamos lo que somos por afuera, siervos del Altísimo. En Filipenses 2, 13, 14 y 15 dice así, mis hermanos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Los hijos de Dios resplandecen en el mundo, mis hermanos. Dios quiere que así seamos. Pero, mis hermanos, esto es muy importante lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si a ti no te produce darle un tiempo a Dios, es porque Dios no está en ti. Cuando la persona tiene a Dios en su corazón, le produce todo eso. El querer de dar el tiempo, el querer escuchar más y más y más palabras, buscar más la presencia del Señor. Pero si estas cosas no están en ti, es porque todavía Dios no está morando en ti. Y es el momento en que el Señor te invita a que le dejes entrar en tu corazón para que Él pueda morar y puedas tener todas estas cosas, de buscar su presencia, de buscar su palabra, de escucharlo y de hacer su voluntad. Lógicamente, una persona que no tiene a Cristo no va a tener ganas de buscar a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón le va a molestar escuchar la palabra de Dios, le va a molestar escuchar alabanzas, le va a molestar que siquiera le tomen el nombre de Dios. Le va a molestar tocar el tema de la palabra. Pero una persona que es llena del Espíritu Santo, que tiene a Cristo en su corazón, va a querer más y más. Entonces, mis hermanos, es lo que tú ofrendas, lo que quiere el Señor, que sea una ofrenda limpia. Lo que tú le das al Señor quiere que sea limpio. Si vas a escuchar palabra, desconéctate del mundo y entérate de lo que Dios quiere y tiene para ti. Que esta palabra haya caído en buena tierra y de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.